Esta es la opinión de En Todas Partes. Carlos Ramón Campos Chávez, qué gusto saludarte, amigo. Bienvenido, como todos los viernes. Qué gusto que estés aquí. Mi estimado Javier, muchísimas gracias nuevamente aquí con tu amable auditorio que nos escucha aquí en Villahermosa, Tabasco. Te agradezco mucho la invitación Al nuevamente. contrario, nosotros la exclusividad de los temas. Gracias. Carlos, ¿de qué platicamos? Fíjate que hay un tema que está en el tintero de la opinión pública, pero también legal a nivel internacional y nacional, sobre todo con el tema de Crimea, Ucrania, Rusia y todo lo que está surgiendo, Sí. y es el concepto de desplazamientos internos, forzados internos. Y bueno, aquí en nuestro país han pasado muchos temas en la agenda nacional, que este asunto ha quedado como que debajo del tintero por situaciones de la agenda política electoral, todo lo que ha venido surgiendo. Hemos de recordar que hace unos días, creo que fue en el estado de Michoacán, sucedió algo lamentable, Zacatecas también, y habían cifras alarmantes de técnicamente gente que se estaba yendo de sus comunidades, de sus estados, a vivir a otros lugares. A nivel internacional, desde la lógica del derecho internacional de los derechos humanos, el concepto técnico es desplazamiento forzado. ¿Y qué es el desplazamiento forzado, mi estimado Javier? Aquí quiero compartirlo. ¿No te queda de otra? Vamos a plantearlo en términos Vox Populi, es cierto, es cuando no te queda de otra, pero vámonos al concepto que dice el derecho internacional, para respetar técnicamente la sustancia de la categoría, que me parece importante tocar hoy en día que estamos viendo una crisis humanitaria en el mundo y obviamente también en nuestro país. Y dice, el desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. Bueno, a nivel internacional tenemos casi 60 millones de personas que han sido desplazadas por la fuerza en el mundo, convirtiéndose en refugiados, desplazados internos o solicitantes de asilo, y se trata, de una de las cifras más elevadas en los últimos tiempos después de la Segunda Guerra Mundial. Como ocurre con los migrantes de Centroamérica A ver, y que llegan al país. llegaste a un punto clave. Un desplazado interno es un migrante al final de cuentas, pero es un migrante forzado. Te sales de tu zona de origen porque no te queda de otra. Voy a tomar tu categoría que me parece pertinente. ¿Cuáles son las principales causales? Son principalmente dos y queremos reducirlo de manera muy práctica. El tema de la violencia criminal, que existe en nuestros países, Centroamérica es uno de ellos, en México tenemos violencia regional de manera muy importante, en temas de guerra, por ejemplo, hasta ahorita yo venía contabilizando, según las cifras oficiales, 1 millón de desplazados por el tema ucraniano con relación a la invasión rusa en Ucrania. Sí. Y obviamente, Europa tiene una crisis de refugiados muy fuerte, que eso es muy importante comentarlo, a nivel internacional, para que te den la categoría de refugiado, es un procedimiento administrativo muy complejo. Muy complejo, pero regresando a México, porque quiero enfocarlo a nivel nacional. Sí. Tenemos la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hasta el 2021 estimó, cabe destacar que no hay cifras oficiales, eso es muy lamentable por parte del Estado mexicano, aunque en el 2019 reconoció esta situación como una problemática de carácter humanitaria. ¿Qué cifras en el país? No hay cifras oficiales de cuántos desplazados internos hay. Esto es una estimación de un organismo no gubernamental, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Pero ellos calculan que en el 2021 hubieron 44.905 personas, con un incremento del año pasado del 360% de desplazados internos. Principales estados que han tenido esa problemática: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Zacatecas. Vuelvo al punto, hace unas semanas con una situación técnicamente, un tema de criminalidad en este estado, que es un estado muy complicado donde está ubicado geográficamente, un desplazamiento técnicamente, de gentes que no pueden con la violencia interna. Pero esto nos lleva a otro concepto, mi estimado Javier, y que se lo comparto a la audiencia, el tema de estado fallido. El concepto de estado fallido. O un estado debilitado. ¿Y dónde estaremos navegando? Hay estudios que indican, mira, y cariño. a ver, yo no quiero plantear eso en términos de responsabilidad ni académica ni política, porque tampoco aquí somos oposición, simplemente estamos colocando un tema desde la academia y la No, aquí necesitamos que te defina. Aquí, no es cierto. Pero, a ver, cierto. vámonos yo creo que más que un estado fallido a nivel nacional, no somos un estado fallido, pero sí hay fallas de estado por una falta de autoridad en zonas del país. Esa es la aportación de Carlos Campos el día de hoy. Y ese tema migratorio forzado o desplazamientos internos, que al final es una subcategoría dentro de la lógica de la migración, que es un problema, es un fenómeno y se convierte en un problema porque no ha sido debidamente atendido en nuestro país. Esto te refleja... Específicamente, ¿qué? Esto te refleja, sí, técnicamente, cuando un Estado y sus gobiernos
democráticamente hablando, no tienen las garantías mínimas de seguridad, fíjate, seguridad humana, ciudadana y de seguridad pública. Y aquí traigo otro documento que me voy a atrever, no estoy haciendo la promoción, pero es un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de 2009. Es el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, donde claramente estipula en la región de las Américas esas categorías para poder entender qué debe de garantizar mínimamente un Estado democrático. Y mira, cuando un Estado no tiene la más mínima condición de garantizarte lo que es la seguridad ciudadana, que es una de las dimensiones de la seguridad humana, aquí estamos hablando de un problema de Estado, desde la lógica de autoridad, y nos puede llevar a un planteamiento de un Estado fallido porque el factor autoridad no te está garantizando estas mínimas condiciones. Y comentarlo también, porque eso tiene una relación con la lógica democrática. La lógica democrática no se agota en una lógica de elecciones. Tiene que trascender a una garantía de seguridad ciudadana. ¿Y qué pasa cuando una autoridad no te da las mínimas condiciones de seguridad en tu lugar de residencia y que te convierte en un desplazado interno forzado, porque no te queda de otra, vuelva a la categoría que tú bien nos estás compartiendo, Javier, es qué Estado tenemos, qué gobiernos tenemos? Porque lo que es una realidad es que en nuestro país no es un fenómeno de este gobierno, cabe destacar, es un problema estructural. Y el gobierno que venga tendrá que atender esta agenda de carácter de Estado y que la tendrá que convertir en una agenda de gobierno para resolver esta problemática que lleva no solamente 3 años, lleva más de 30, si no es que mucho más tiempo. Eso tiene una gran relación también con otro concepto, la desaparición forzada de personas, que también fue una demanda, por ejemplo, una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano. Ya hay un censo como tal, pero obviamente cuando tú no encuentras, en este caso, pruebas contundentes de dónde están los cuerpos, en este caso de las personas desaparecidas, vidas humanas que no sabes qué pasó con ellas, es muy complicado que se pueda entender el fenómeno desde cifras oficiales también, porque es un fenómeno complejo. Estamos hablando de un ente desaparecido, una persona desaparecida. ¿Cómo contabilizas eso? Es complicado. Entonces, regresando a este concepto de desaparición, en este caso desplazados internos, tenemos lo siguiente: tenemos un Estado que le ha quedado a deber a una agenda de derechos humanos. Hablando de Estado del país. Del país. Hablo de Estado porque es el término correcto. Efectivamente. Estado y gobierno a la par, porque el gobierno administra los asuntos del Estado. Hay una agenda de derechos humanos pendiente, y aquí están las cifras. Por eso quería yo ser muy categóricamente qué dicen los tratados internacionales, las cifras no oficiales, pero bueno, hay un fenómeno que estamos viviendo y un problema de criminalidad que no ha permitido sentar las bases de paz y seguridad en nuestro país de tiempo atrás a la fecha. Y ese va a ser el gran pendiente de los siguientes gobiernos. No puede haber un proyecto de Estado si no hay una agenda de seguridad ciudadana, pública y humanitaria que garantice la reparación del daño de gente que se ha visto afectada de tiempo atrás a la fecha, mi estimado Javier. Bien, Carlos, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Javier, nuevamente. Le agradezco al auditorio que nos escucha muy amablemente. Y bueno, trataremos también de traer temas de la agenda nacional enfocada a la lógica humanitaria que son los derechos humanos también. Bien, Carlos, gracias por estar Gracias. aquí. Son las 12:48, la pausa, volvemos.